Nuestro expositor, el licenciado Roberto O'Farrill, es comendador de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno y agregado espiritual de la Orden del Carmen. Es realizador, productor y conductor de diversos programas de radio y televisión en colaboración con Radio Vaticana y con el Centro Televisivo Vaticano. Es autor además de numerosos libros. Recibamos por favor al licenciado Roberto O'Farrill Corona. Gracias, buenas tardes. Saludo con mucha emoción a este 18º Encuentro Mariano en Cancún. Son 18 años de dar un valioso y grande testimonio de fe. Agradezco pues también y felicito mucho a los organizadores y a todos quienes participan aquí, más de 3,000 personas. Hablemos de un acontecimiento verdaderamente terrible, no en Irak, no en China, no en Rusia, en México, en nuestra patria. Hablemos de la persecución religiosa, hablemos del odio a la fe, del poder que se lanza contra el pueblo de México, contra el pueblo católico. Hablemos de ese acontecimiento, pero principalmente hablemos sobre una gracia que Dios concede a quienes le amamos, y es la gracia del martirio, del testimonio, de entregar la vida, de hacer el último acto que todos hacemos en vida, que es morir, dando un testimonio de lo que es el amor a Dios, de lo que es también el amor de Dios. Hablemos pues principalmente de esta gracia que Dios nos da y que es el martirio. Ubiquémonos para empezar. Bueno, para empezar le pido al Señor que inspire mis palabras y a San Antonio que me preste su lengua. Ubiquemos el acontecimiento en su momento, en su lugar, en su tiempo. ¿Qué sucedió en México con lo que se ha llamado el conflicto religioso, la guerra cristera, o tomando el nombre de esa gran obra de Jean Meyer, la cristiada? Empecemos con esto en una nota que nos introduce. Se conoce como Guerra Cristera al conflicto surgido entre el pueblo católico de México y el gobierno federal a partir del 31 de junio de 1929, cuando entró en vigor la llamada Ley Calles, que contenía 33 artículos atentatorios contra la libertad religiosa que prohibían la presencia de sacerdotes extranjeros en el país, la existencia de seminarios, monasterios y conventos, y la obligación de casarse a los sacerdotes. En señal de protesta, la Iglesia suspendió el culto. Se cerraron las iglesias y la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa convocó a la resistencia. Para enero de 1927, luego de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevó en el occidente del país al grito de ¡Viva Cristo Rey! Algunos sacerdotes se unieron a las revueltas, pero la mayoría optó por la resistencia pacífica. El conflicto cristero costó a la nación más de 250,000 muertos en un país de 18 millones de habitantes que venía de sufrir 10 años de revolución. En 1929, la cercanía de las elecciones presidenciales dio lugar a la coyuntura política que detuvo el conflicto. Durante la guerra, el Estado y la Iglesia habían mantenido negociaciones secretas que al fin acordaron la suspensión de la Ley Calles, aunque no su derogación, la amnistía a los rebeldes, la reapertura de las iglesias y la celebración del culto. Pero al final, una vez depuestas las armas, los cristeros inermes y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales. De nuestro país se han borrado 300 años de historia. Al que no me lo crea, le invito a que tome un libro de texto de historia de México, de los que leen sus hijos, y vea cómo está Miguel Hidalgo, y en la página siguiente, perdón, está
Cristóbal Colón, Hernán Cortés, y a la página siguiente, Miguel Hidalgo y la independencia de México. Solo que en medio de estos acontecimientos hubo 300 años. Ahora se ha dicho que México es bicentenario. México no es bicentenario, México tiene muchos años más. Aquí en este territorio de Cancún, pues todos los vestigios arqueológicos nos dan cuenta de que tenemos un poco más de 200 años, ¿no? ¿Cuándo inicia este pueblo mexicano? En 1531, 10 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan, Santa María de Guadalupe, se aparece al vidente Juan Diego y hace este gesto. Junta sus manitas, una blanca, otra morena, y dice: yo soy madre de todos los hombres que en esta tierra son todos en uno, mis amadores de los más diversos linajes. Es el documento fundante de un nuevo pueblo que es un pueblo mestizo, la mexicanidad, 1531. Así que, como nación mexicana, como el pueblo mestizo que somos, pues estamos a 481 años de edad, no a 200, tenemos más. ¿Por qué se han borrado 300 años de la historia? Porque son 300 años de presencia de la Iglesia, de misioneros, de casas para ancianos, de internados, de asistencia humanitaria, de obras de caridad, de escuelas, de instituciones que vinieron de la Iglesia. Pero para poder meter un asunto de poder a este pueblo, era necesario eliminar y borrar un mensaje que es extraordinariamente liberador, y es el mensaje salvífico del Evangelio traído por Cristo Jesús. Para borrar esto, se empezó por establecer una Constitución, 1857, Benito Juárez, las leyes de reforma, y de pronto tenemos en México la presencia de dos ritos masónicos: la masonería escocesa y la masonería yorquina, una apoyada por Francia, otra apoyada por Estados Unidos, Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. ¿Cuál rito masónico se va a quedar con este pueblo? Juárez abrió las fronteras, metió al ejército de los Estados Unidos, y la historia nos ha traído hasta nuestros días. Allí comenzó esta persecución a la fe, allí inició esta persecución a la institución que Cristo fundó hace casi 2000 años, cuando le dijo a Pedro: tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Se quedó finalmente con esta nación, esta masonería, traída por Benito Juárez. Sigue el tiempo avanzando, el pueblo no suelta su identidad. Como dice San Pablo, si te quitan la fe, te quitan todo. Esta mujer nos da la fuerza y la identidad de mexicanidad y de fe que tenemos, y entonces se decide aventarse con toda la fuerza contra la fe de este pueblo. Y surgen enquistados en el poder dos personajes que llegan a ser presidentes de esta nación: Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, masones ambos de grado 33. Hay que decirlo porque hay que saberlo. ¿Para qué me invitan aquí si no me van a dejar decir las cosas como son? ¿Y para qué voy a venir yo si no le vamos a poner nombre al niño? Gracias. Estamos hablando entonces de una institución fundada que con planes, que con estrategias quiso lanzarse a arrancarnos la riqueza de la fe y de la espiritualidad. La masonería, una institución inspirada por Satanás, que cuando habla del arquitecto del universo no habla de ningún dios, sino del demonio mismo, para implementar su reinado y su poder en la tierra. De eso estamos hablando, queridos amigos. Ahora vamos a ponerle nombres a los hombres que hicieron esto. Vamos a identificar a uno de ellos, de nombre Plutarco Elías Calles. Fue presidente de México.
Plutarco Elías Calles fue uno de los líderes de la revolución. Asumió la presidencia de México en 1924 y su injerencia en el poder se extendió a los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. A este periodo de 1928 a 1934 se le conoce como el Maximato. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de gobernar mediante instituciones republicanas, pero sus ideas liberales y su intolerancia religiosa le llevaron a lanzar al ejército contra el pueblo católico de México. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza fue gobernador de Sonora y secretario de Gobernación durante la presidencia de Álvaro Obregón. Ya como presidente de México en 1926, pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el Código Penal y aplicar la Constitución de 1917. Estas disposiciones, conocidas como Ley Calles, se derivaron en un laicismo anticlerical que provocó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, el cierre de las iglesias y la resistencia armada conocida como la cristiada. Esto es lo que vemos, lo que se sabe. Las imágenes que tú verás son el resultado del enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y un sector del pueblo llamado los cristeros, que se levantaron en armas. Esto es lo que vemos, pero lo que no vemos, y es de lo que estoy hablando yo hoy aquí, es de la lucha entre el bien y el mal, de la impostura religiosa contra la fe, del demonio contra el anuncio del Evangelio. La Iglesia, por supuesto, no aprueba un conflicto armado, no aprueba tomar las armas y matar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. No son los cristeros mártires, no son estos hombres que se levantaron ni considerados mártires, ninguno de ellos ha sido beatificado ni canonizado y no lo será nunca. Pero hicieron su parte, hicieron lo que supieron hacer y eran jefes de familia, padres y madres de familia, y los hijos de ellos, los que principalmente en los altos de Jalisco se levantaron en armas y dijeron: vamos a defender así la iglesia, nuestra fe. Las iglesias están cerradas, defendámoslo pues con el lenguaje con el que nos están dando. Y fueron y contrataron a sueldo, le pagaron a un general del ejército de nombre Enrique Gorostieta. Gorostieta fue la piedra en el zapato de Plutarco Elías Calles. Hubo muchas bajas entre los cristeros, pero hubo muchas bajas también en el ejército mexicano. Vamos a conocer a Enrique Gorostieta. El general Enrique Gorostieta y Velarde nació en Monterrey en 1890. Estudió la carrera de las armas en el heroico Colegio Militar de Chapultepec. Se unió al ejército en 1911 durante la Revolución Mexicana. Participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza. En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3,000 pesos oro como jefe absoluto del levantamiento cristero. Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso, sí era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero, con el que combatió principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas, bajo el Plan Cristero de los Altos, promulgado por él mismo el 28 de octubre de 1928. El general Enrique Gorostieta y Velarde murió 19 días antes de la firma de los tratados de paz, a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa.
Murió el 2 de junio de 1929 en la Hacienda del Valle, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos, a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz. El general Enrique Gorosquieta no es mártir, no es beato, no es santo. Un mercenario, así se le llama al militar que recibe un pago para pelear, para tomar las armas. Un mercenario que pudo poner orden a ese levantamiento cristero e implementar estrategias militares de avance y de ataque. Más adelante veremos la figura excepcional del niño con quien de quien vimos unas escenas de la película La Cristiada, él sí un mártir. Pero antes conozcamos a otro de los jefes cristeros, muy querido por el pueblo, Victoriano Ramírez. Le llamaban el 14. El coronel Victoriano Ramírez, apodado el 14, acumuló fama y prestigio por su valor en las batallas y por diversas leyendas que sobre él se tejieron en la zona de los Altos de Jalisco. Estuvo al frente del escuadrón llamado los Dragones del 14, que formaban parte del regimiento San Julián del Ejército Cristero. Su apodo surgió tras una batalla que él solo libró, atrincherado contra 14 soldados federales que le persiguieron luego de fugarse de la cárcel de San Miguel el Alto. Se dice que luego de acabar con todos ellos, envió un recado al jefe federal de San Miguel, en el que le decía que lo había mandado a buscar con muy poca gente. Se dice también que entre los callistas cundía el temor cuando en los combates se escuchaba el grito de ¡Viva el 14! Victoriano Ramírez murió siendo víctima de intrigas de adeptos al gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y de envidias entre los cristeros. Fue fusilado por sus propios compañeros el 16 de marzo de 1929 en su pueblo natal, San Miguel el Alto, en Jalisco. Victoriano Ramírez el 14, uno de los jefes cristeros, si bien el jefe máximo cristero siempre fue el general Enrique Gorosquieta. Un amigo mío estaba una vez en Guadalajara en un hotel, terminó el trabajo que había ido a hacer a Guadalajara, estaba esperando que llegara la hora de regresarse, ir al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México. Tomó un periódico que estaba en el hotel y hacía un pequeño texto, hablaba de un niño mártir, José Sánchez del Río, que había muerto a los 14 años de edad. Le fascinó la historia. El pequeño artículo decía que sus restos estaban en Zaguayo, Michoacán. Salió del hotel, le preguntó al taxista cuánto le cobraba por ir a Zaguayo. Vámonos, le dijo. Llegó a Zaguayo, buscó la iglesia, preguntó por el niño. En Zaguayo lo conocen todos. Le dijeron en dónde estaba sepultado. Llegó a la iglesia, le dio una propina al sacristán, le abrió la cripta, bajó todo húmedo y oscuro, volvió a salirse, se fue a una tlapalería, compró linternas, bajó, cruzó toda la cripta y al final en un arcosóleo decía José Sánchez del Río, el niño mártir. Y dijo mi amigo Antonio, o sea que sí existes. De allí se fue a Zamora, habló con el obispo, porque Zaguayo pertenece a la diócesis de Zamora, le dijo, abramos el proceso de beatificación de este niño. Yo no sé de causas de santos, le dijo el obispo, y Toño le respondió, yo sí. Se introdujo la causa, nombró a los actores de la causa, se nombró al postulador, al vicepostulador, lo que siguió, para no hacerte la historia muy larga, con notario apostólico, abrieron el sepulcro, sacaron los restos del niño, cuando tomó el cráneo le hizo así, y lo primero que escuchó fue ¡clac! La bala adentro del cráneo. Eran los restos de José Sánchez del Río.
Se sacaron de allí, se limpiaron los huesos, se le dio el tratamiento necesario, se procedió al avance de la causa, que salió de la fase diocesana en Zamora, inició a la fase romana, pasó a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Había 300 causas arriba de la de José. El Santo Padre Juan Pablo II se enteró, mandó llamar al entonces cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Le dijo: ¿cómo va esto de este niño? ¿Cómo va esto de este niño mexicano? Va muy bien, Santo Padre. A ver, ¿qué le opina esto? Todo está muy bien. Tenemos un beato aquí. Tráiganme el decreto. Y lo firmó. Y se le beatificó en Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Jalisco. Presidió la celebración para la beatificación de José Sánchez del Río, del padre Cristóbal Magallanes y de otros mártires más, el entonces prefecto de la Sagrada Congregación, el cardenal José Saraiva Martins. Al día siguiente pasamos por él a la casa del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y de allí nos lo llevamos a Zaguayo. Y en Zaguayo estaba todo preparado. La misa, la primera, con el niño beatificado. En la iglesia donde él estuvo hecho prisionero, pues la iglesia fue convertida en caballerizas y en cuarteles del ejército, y a José, su verdugo, lo encerró en el bautisterio, que tiene unas rejas hasta la fecha. Allí estuvo José encerrado varios días. Su mamá y su tía le llevaban de comer por una ventanita, le pasaban la comida, y entre las tortillas iba la Sagrada Eucaristía. El alimento que le dio a este niño la fuerza para el martirio. Al final de la procesión iba a la urna con los restos reliquia de José. Algunos años después, desandó el camino que anduvo para encontrarse con el Señor, de la iglesia al panteón. Ahora regresaba del panteón a la iglesia y entraba para la celebración eucarística. Vamos a conocer algo de este niño, que no tenía la edad ni la madurez de un adulto, pero sí la madurez de la fe, para con su vida y con su muerte entregarnos el gran testimonio del amor de Dios. Conozcamos algo de este niño. José Sánchez del Río murió mártir en Zaguayo, Michoacán, el 10 de febrero de 1928. Escoltado por un piquete de soldados, caminaba descalzo y sangraba, pues le habían cercenado las plantas de los pies cuando lo torturaron. Era sangre de niño. A sus 14 años de edad fue testigo del amor de Dios, cuando al llegar al cementerio de la ciudad, su verdugo, el diputado Picasso, lo mató de un tiro en la cabeza por odio a la fe y porque no había logrado, ni con la tortura, que José dejara de proclamar ¡Viva Cristo Rey! Antes de morir trazó una cruz con su dedo en la tierra y dijo: me voy a casa. José nació el 28 de marzo de 1913 y fue bautizado el 13 de abril en Zaguayo. Fue hijo de Macario Sánchez y de María del Río. A los 13 años decidió enrolarse en el ejército cristero, luego de presenciar el martirio del sacerdote de su parroquia, a quien fusilaron los soldados federales, pero nunca tomó las armas. En un enfrentamiento como abanderado de la tropa cristera, cedió su caballo a uno de los jefes cristeros para que pudiera escapar. Los soldados atraparon a José, lo encarcelaron y lo torturaron. El 20 de noviembre del año 2005, José Sánchez del Río fue beatificado en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En el pontificado de Benedicto XVI, durante la misa presidida por el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Sus restos reliquia se conservan en el bautisterio de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Zaguayo, Michoacán. Ese es Joselito, como le dicen en Zaguayo. Este niño, su papá era un comerciante
de abarrotes de Zaguayo, como casi toda la gente que vive en Zaguayo se dedican a eso. El papá tenía recursos. La situación en Zaguayo estaba muy dificultosa por la persecución religiosa. El diputado Picasso era un hombre verdaderamente diabólico. Llegaba a Zaguayo, a la plaza principal, con costales. Abría los costales, vaciaba su contenido, que eran cabezas humanas, de cristeros, y decía: a ver, vengan a identificar a su gente. Este diputado Picasso había sido el padrino de bautismo de José. Con el tiempo, pues, se hizo malo, ¿no? Y los hijos del papá de José, dos de ellos, se habían ido a enlistar con los cristeros. El papá de José, por la situación peligrosa en Zaguayo, cambió su residencia a Guadalajara. José todavía vivió 2 años en Guadalajara, con el deseo de irse con sus hermanos a luchar entre los cristeros. Pero era muy niño, sus papás le contestaban siempre: eso, tú eres un niño. Finalmente un día dijo: mañana va a ser mi cumpleaños, quiero pedirles un regalo. Mi regalo es que quiero que me dejen irme con mis hermanos, con los cristeros. Y el papá le dijo: ándale pues. Pues sí se fue. Y cuando llegó con la tropa, le dijeron: eres un niño, déjeme estar aquí, yo baño los caballos, pelo las papas, lo que sea, pero yo quiero estar aquí. Ándale pues. Y fueron las tareas de José. Él nunca tomó las armas. Llegó la fecha de un enfrentamiento. José le pidió al capitán ser el abanderado de la tropa, se lo permitió, él en su caballo entonces llevaba la bandera cristera. ¡Viva Cristo Rey!, decía esa bandera. Y en el enfrentamiento él vio cómo le disparaban al caballo del capitán. Caía pues, vio cómo los federales se acercaban para detenerlo, y él, para evitar esto, le metió a su caballo, llegó, se bajó y le dijo: súbase, capitán, huya. No, José, ¿qué haces aquí? Te van a hacer pedazos, niño. Huya usted, que lo que importa es la causa. Y viva Cristo Rey. Montó en el caballo del niño el capitán y huyó. Y los soldados que venían y vieron todo eso, tomaron al niño y se lo llevaron. Y lo iban a ahorcar junto con otro niño, un indito que estaba con él, pero lo reconoció el diputado Picasso, y entonces dijo: no, este niño es de Zaguayo, vamos a llevárnoslo allá para juzgarlo allá. Cuando que lo que quería Picasso era, conociendo al papá del niño, pedirle un rescate por su hijo. Es decir, lo mantuvo secuestrado. De Cotija, Michoacán, donde fue el enfrentamiento, se lo llevó a Zaguayo. La iglesia donde ya viste que están sus restos ahora, eran cuarteles del ejército y caballerizas. Y ahí encerró al niño en el bautisterio, como dije hace rato. José se las ingenió bien para poder hacer que los soldados lo sacaran de su encierro. Dijo que quería ir al baño, algo así, lo hicieron cruzar por la iglesia, pasó junto al altar, donde el diputado Picasso tenía amarrados a sus gallos de pelea, arriba del altar. Llegó José, les torció el pescuezo, se quitó la camisa y limpió el altar. Cuando los soldados lo vieron haciendo esto, lo llevaron otra vez a encerrar, fueron por Picasso, Picasso regresó: ¿qué hiciste, escuincle? Y él le respondió: tiene usted que respetar, y tiene que atender, y tiene que saber que esta es una iglesia, y el altar es un lugar sagrado para la Eucaristía, para la presencia de Cristo, y viva Cristo Rey. Así le dijo el niño. Y nunca había visto que alguien se le enfrentara de esa forma, menos un niño. Y le dijo: te veo que eres valiente, deja de gritar eso y grita: viva el buen gobierno, y te salvo la vida porque yo te puedo matar. Usted a mí no me hace nada. ¡Viva Cristo Rey! Deja de estar gritando eso, porque te voy a hacer pedazos, escuincle. Se enfureció y lo entregó a la soldadesca para que lo sacaran de allí, y enfrente de la calle, ya en los cuarteles, lo torturaran. Les dijo lo que se dice hasta nuestros días: denle una calentadita. Y allí fue donde a José se divirtieron con él, le hicieron lo que quisieron.
Heriberto Anacleto González Flores nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888. Con ayuda de un sacerdote cercano a su familia, cursó el bachillerato en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Allí también estudió religión, historia, latín, griego, filosofía, matemáticas, francés, sociología y astronomía. En San Juan de los Lagos fundó la Falange de la Patria, una organización cívica a la que un centenar de estudiantes se afiliaron con el objetivo de fortalecer a México con un ejército civil a fin de evitar la tiranía del gobierno persecutor de la fe. Luego de 4 años en San Juan de los Lagos, cambió su residencia a Guadalajara para estudiar leyes. Allí ingresó a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en el año de 1916. Bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, como presidente de la República, la persecución religiosa fue abierta, cruel y sangrienta, ante lo que muchos sectores mostraron oposición y rebeldía, formando grupos armados como los cristeros. Como Anacleto González Flores era considerado el líder seglar del movimiento católico en Jalisco, el 1 de abril de 1927, los federales entraron con violencia a la casa de la familia Vargas, donde se encontraba escondido, para arrestarlo, y después de torturarlo, lo mataron. El 20 de noviembre de 2005 fue beatificado por el cardenal José Saraiva Martín, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos bajo el pontificado de Benedicto XVI. Él fue el profesor Anacleto González Flores, beato, él sí, él nunca tomó las armas. Pero regresemos con José, porque lo que pasa es que yo encuentro dificultad para hablar de José. Le cortaron, le cercenaron las plantas de los pies. Le pusieron un pasillo de sal y lo hicieron caminar por allí para divertirse con él. Y el niño gritaba: ¡Viva Cristo Rey! Ándale, escuincle, a ver, que venga a ayudarte tu Cristo, camínale. ¡Viva Cristo Rey! Lo sacaron de allí y lo llevaron caminando por las calles de tierra de Zaguayo. Su sangre la iba dejando en la calle. La gente atemorizada estaba encerrada en sus casas y solo lo veían por las ventanas. Pero cuando pasaban, salían a recoger la sangre de ese niño, pues ya decían, es un mártir. Y llegó al panteón, allí con las puntas de las bayonetas, para que no se escucharan disparos en el pueblo, lo acuchillaron. Y el niño gritaba a cada bayonetazo que recibía: ¡Viva Cristo Rey! Y llegó Picasso, y Picasso le dijo: es tu última oportunidad, escuincle, grita viva el gobierno. Y le dijo José: mire, usted haga lo que quiera. Si yo ya no pudiera hablar por todo lo que me están haciendo, voy a mover este dedo, y usted entienda que cuando yo haga así, estaré gritando ¡Viva Cristo Rey! Sacó la pistola a Picasso y le disparó en la cabeza. El niño cayó al sepulcro. Dicen algunos testigos, no lo sé, que hizo así. El Papa Benedicto XV, enterado del conflicto y de la persecución religiosa en México, concedió indulgencia plenaria a todo aquel mexicano que muriera gritando ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo? No se oye. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! De ahí vino el himno a Cristo Rey. Conozcamos ahora a un sacerdote, el padre Cristóbal Magallanes. El ejército entraba a las iglesias, entraban a caballo, cogían
Al cura lo sacaban y lo ahorcaban o lo fusilaban, sin juicios, sin nada. Conozcamos a un santo ya canonizado, pues hasta ahora te he presentado a algunos cristeros. José es mártir, Anacleto González Flores es mártir y el padre Cristóbal Magallanes es mártir también santo. Vamos acercándonos ahora ya a los testimonios de lo que es el martirio, que es finalmente el mensaje de esta plática. Conozcamos al padre. San Cristóbal Magallanes nació el 30 de julio de 1869 en el municipio de Totatiche, en Jalisco. Ingresó al seminario de Guadalajara el 11 de octubre de 1888. Fue ordenado el 17 de septiembre de 1899. Prestó sus servicios en la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara y fue párroco de su pueblo natal. Entre diversas obras, San Cristóbal legó a la comarca la introducción de la agricultura de riego, gracias a la construcción de la presa La Candelaria. Fraccionó algunos predios de Totatiche para distribuirlos entre las familias insolventes. Predicó entre los indios huicholes en varias misiones populares. Fundó un hospicio para huérfanos, un asilo para ancianos. Dotó de capillas los ranchos de su jurisdicción y fundó el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe. En plena persecución religiosa, el 21 de mayo de 1927, un grupo de militares lo capturó y 2 días después, sin ningún juicio, fue fusilado en el patio de la presidencia municipal. Así murió mártir en Colotlán, Jalisco, el 25 de mayo de 1927. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo de 2000 por Juan Pablo II. Así es, durante el gran jubileo del año 2000, el Santo Padre Juan Pablo II canonizó en la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma a 25 mártires mexicanos del conflicto cristero. Hacia 1928 tuvieron lugar los acuerdos, los arreglos. Tuvo que intervenir el embajador de Estados Unidos, tuvo que intervenir también un hombre notable de apellido Sánchez, de la Embajada de Chile en México. Hubo algunos diálogos con los obispos, finalmente se acordó la paz. Luego de esto los cristeros fueron cazados sistemáticamente, todos ellos y sus familias. Pero terminó el periodo de Plutarco Elías Calles y vino Lázaro Cárdenas. Y en 1934, Lázaro Cárdenas hizo traer a la Ciudad de México, de Tabasco, a quien había sido gobernador en Tabasco, un hombre llamado Tomás Garrido Canaval, quien se firmaba a él, Tomás Garrido Canaval, enemigo personal de Dios y de la Iglesia. Tuvo 3 hijos, a uno le puso Stalin, al otro Satán y al otro Lucifer. Así es, están las actas de nacimiento, nomás para que veas de quién estamos hablando. Y esta es la llamada y poco conocida segunda persecución religiosa en México, la que comenzó con Lázaro Cárdenas, el papá de Cuauhtémoc. La guerra cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas, las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935. La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24,
y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la Iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles, en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe. Decía hace un momento que Lázaro Cárdenas hizo llevar de Tabasco a la Ciudad de México a quien había sido gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canaval, y para tenerlo en la Ciudad de México lo nombra secretario de Agricultura y le dice: haz en México lo que hiciste en Tabasco. Esas imágenes que veías allí de gente aventando piedras es gente que está rompiendo imágenes religiosas en Tabasco, que es lo que hacía Garrido Canaval. Y en Tabasco formó un grupo de choque a los que les puso por nombre los camisas rojas. Llegaban a las iglesias, las rociaban con gasolina, les prendían fuego con la gente adentro en misa. O los esperaban afuera saliendo de misa para barrerlos a balazos. Tomás Garrido Canaval casi acaba con la fe en Tabasco. Llegó a México, se trajo algunos de los camisas rojas de Tabasco a México, algunos otros muchachos los reclutó allí. Entre los que llegaron de Tabasco se encontraba Carlos Madrazo, el papá de Roberto, que fue candidato a la presidencia de México hace poco, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro, o sea, los dos hijos de los verdugos, de María de la Luz Camacho, que es una jovencita de quien vamos a platicar enseguida, franciscana terciaria, catequista en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, Ciudad de México. Llegaron una mañana los camisas rojas a la iglesia de Coyoacán con tambos de gasolina. Entre ellos estaba Carlos Madrazo. Colocaron unas banderas rojinegras en la cruz atrial de piedra. Se trepó Carlos Madrazo a la cruz y gritaba: Dios no existe, vamos a incendiar la iglesia, y para que vean no existe, que me van de un rayo. Los habían embriagado antes en la estación de policía, que ahora es la delegación política, en Coyoacán. Estaba en misa el papá de María de la Luz, el padre, el sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía, vio todo esto y les dijo: avisen a los vecinos que están los camisas rojas aquí. Salió el papá de María de la Luz, caminó con su hijito Rafael, unas 5 cuadras, llegó a su casa. María de la Luz estaba enferma de faringitis en cama con fiebre, dijo lo que estaba sucediendo. María de la Luz se levantó, se puso su mejor vestido de seda de color verde y blanco. Antes de salir, la esposa de su papá, porque su mamá había muerto, le dijo: ¿por qué tan guapa, Lucha? ¿A dónde vas? Y dijo: porque voy a defender la iglesia. Llegó a la iglesia, estaban los camisas rojas allí, Lucha los observó, se mantuvo a la distancia, y cuando vio que tomaban los tambos de gasolina para incendiar la iglesia, ella se colocó en la puerta, abrió los brazos en cruz y se puso a gritar: ¿qué crees? No se oye. Se acercó uno de los camisas rojas, que la reconoció porque había sido su catequista cuando él era niño, y le dijo: mire, señorita, venimos armados, retírese, no le vayamos a hacer algo, no le vaya a pasar algo, vamos a quemar la iglesia. Y ella dijo:
tendrán que pasar sobre mí. ¡Viva Cristo Rey! La gente que estaba allí, al verla con tanto valor, un señor le dijo a su esposa: mira cómo grita esa muchacha, vamos a ayudarle nosotros también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Sacó la pistola Carlos Madrazo y con una bala expansiva muy novedosa en su tiempo le disparó a María de la Luz, que cayó agonizante. Su papá estaba adentro en misa con su hijito Rafael, fue testigo del martirio de su hermana Rafael. Salió, ya la habían puesto en una mesa. El papá le dijo: Lucha, ¿mueres en Cristo, hija? Y dijo ella: ¡viva Cristo! El domingo 30 de diciembre de 1934 murió María de la Luz Camacho en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista en la villa de Coyoacán de la Ciudad de México. Murió mártir al defender la iglesia y la fe, balaceada por sus verdugos. Murió con los brazos abiertos en cruz, al tiempo que gritaba: ¡Viva Cristo Rey! María de la Luz Sirenia nació el 17 de mayo de 1907. Fue hija de Manuel Camacho y de María Teresa González. Su mamá murió cuando ella tenía 6 meses de edad. En 1921 la familia Camacho se trasladó a Coyoacán, donde ella vivió los últimos 13 años de su vida, hasta que salió de su casa para defender la iglesia que pretendían incendiar los Camisas Rojas, el grupo de choque formado por Tomás Garrido Canaval y comandado por Carlos Madrazo. Lucha Camacho fue catequista, integrante de la Tercera Orden Franciscana y de la Acción Católica Femenina de México. El día de su martirio, al enterarse del inminente atentado contra la iglesia, se puso su mejor vestido, el de seda color verde y blanco. Salió de su casa y se instaló en el atrio en espera del momento heroico, hasta que vio a los Camisas Rojas acercarse a la iglesia con tambos de gasolina. Ella se paró frente a la puerta, abrió sus brazos en cruz y comenzó a gritar con fuerza: ¡viva la iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Hasta que las balas ahogaron su voz. Mientras agonizaba, recibió el último sacramento. Su sepelio fue el primer día del año 1935. Una multitud acompañó su cortejo fúnebre hasta el Panteón de Xoco y luego siguió hasta el Zócalo, llenando toda la avenida Reforma para exigir justicia. El presidente Lázaro Cárdenas pidió la renuncia de Garrido Canaval y pactó la paz. La sangre de mártir que derramó María de la Luz logró el cese de la persecución religiosa en México, al tiempo que tenía su mejor vestido, el de seda, con el color de la bandera mexicana. Ahora sus restos reposan en una urna en el interior de la iglesia que defendió, en Coyoacán, en espera de su beatificación. Su vestido quedó del color de la bandera de México, con su sangre verde, blanco y rojo, y con su muerte se acabó la persecución religiosa en nuestro país. De eso sirvió la vida y la muerte de María de la Luz. Conozcamos ahora a su verdugo, el enemigo personal de Dios y de la iglesia, Tomás Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval nació en Chiapas el 20 de septiembre de 1890 y murió a la edad de 53 años el 8 de abril de 1943. Creció en Tabasco, estudió en Veracruz y cursó Derecho en Campeche, aunque el título que ostentaba en realidad lo compró. En 1913 se unió al ejército constitucionalista. En 1919 fue gobernador interino de Tabasco y en 1923 llegó a ser gobernador con el apoyo de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Allí comenzó una campaña anticlerical que se derivó en persecución religiosa. Cerró todas las iglesias de Tabasco, prohibió las cruces en los cementerios, mandó asesinar sacerdotes
y obligaba a los niños de las escuelas a presenciar la destrucción de imágenes sagradas y el incendio de iglesias. Estas y otras acciones, como autonombrarse enemigo personal de Dios y de la Iglesia, le ganaron ser considerado uno de los enemigos más hostiles de la fe y del pueblo católico de México. Garrido Canaval formó varios grupos de choque y asalto para aplastar a campesinos y grupos disidentes, pero el más furibundo fue el llamado Los Camisas Rojas, una organización política socialista y anticlerical cuya misión principal consistía en incendiar iglesias y balacear a los católicos que manifestaban su fe. En diciembre de 1934, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró secretario de Agricultura, con la encomienda de perseguir a la iglesia, como lo hizo en Tabasco, pero tuvo que destituirlo a exigencia del pueblo, indignado por el ataque a la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, donde murió mártir a manos de los Camisas Rojas, María de la Luz Camacho, una señorita catequista de la Tercera Orden Franciscana. No obstante, 2 años después, en 1936, fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Diputados a instancias de Cárdenas. Murió en un hospital de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a causa de tumores de cáncer en los huesos. Tuvo 3 hijos, a quienes puso por nombres Soy la Libertad, Lenin y Lucifer. Sus seguidores intentaron esparcir sus cenizas sobre el estado de Tabasco, como él mismo había indicado, pero el presidente Ávila Camacho lo impidió. El verdugo de María de la Luz. Y para terminar, hablemos del martirio. Con lo que sigue termino. El misterio de la iniquidad consiste en que Dios, siendo bueno, permite el mal. Es un misterio. Solamente hay una explicación. Dios permite el mal para sacar un bien mayor. El término mártir, de raíz griega, significa testigo. Se le considera mártir a aquel que ha sufrido la muerte por dar testimonio de su fe y de su adhesión a Cristo. El martirio se refiere a la muerte y a los sufrimientos soportados por el mártir. El Catecismo de la Iglesia explica que el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Para que el martirio se configure es preciso que sea por odio a la fe, que el mártir no rehúya el martirio, que lo ofrezca por el amor de Dios y que perdone a su verdugo. Por esto es que San Agustín explica que no es la pena, sino la causa, la que hace al mártir. El primer mártir, San Esteban, o San Felipe de Jesús, se caracterizan por haber destacado virtudes como paciencia en todo momento, fe, valentía, esperanza y un gran amor a Dios. Como efecto del martirio se borran todos los pecados veniales y mortales cometidos. Por lo tanto, hay liberación inmediata del purgatorio y se constituye el bautizo de sangre. El martirio es tan grande que únicamente se tiene que probar que existió el mártir para que pueda ser canonizado sin necesidad de milagros, ya que ha dado la mayor prueba de amor a Dios, que es padecer tormentos y sufrir en silencio, en muchas ocasiones jubiloso, para dar testimonio con su sangre, por su fe y amor a Dios. Seguramente a la mayoría de quienes aquí estamos, pues Dios no nos va a conceder la gracia del martirio, así que todos tranquilos, seguramente. Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí Dios nos debe conceder la gracia es que con nuestra vida demos razón de nuestra fe, que con nuestra vida dejemos un gran testimonio de aquello en lo que creemos, que es aquel de quien sabemos nos ama. Y a esto se le llama el martirio cotidiano. El ir dando la vida por los hijos, por la esposa, por el esposo, por los amigos, por los compañeros. ¿Y por qué es tan buena gente? Porque soy cristiano, porque soy católico. Y de esta manera, aunque no lo gritemos con la boca, con el corazón y con nuestra historia, gritaremos
¡Viva Cristo Rey! Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.